Tengo 80 años y, por primera vez en mi vida, el silencio de esta casa no me parece una tarea pendiente, sino un veredicto que por fin me atrevo a leer en voz alta. Me pasé décadas escuchando que la virtud de una mujer estaba en su capacidad de ser un eco, siempre respondiendo a lo que los demás necesitaban con una dulzura que, por dentro, me sabía a pura ceniza y renuncia. Lo que nadie te dice sobre llegar al final del camino siendo la mujer perfecta es que el premio por cargar con el mundo a cuestas no es el descanso, sino darte cuenta, de un madrazo, de que te volviste invisible por tu propia voluntad. No estoy aquí para darte consejos sobre cómo mantener la paz o cómo ser el pilar de tu familia, porque yo hice todo eso de maravilla y hoy lo único que me queda es el arrepentimiento de haber sido una santa para todos y una completa desconocida para mí misma. Escucha bien lo que te voy a decir, porque el tiempo no perdona a quien decide borrarse en nombre de un amor que, en el fondo, no es más que servidumbre disfrazada de destino. Te confieso que viví mal, pero lo más cañón es que me pasé casi todos estos 80 años jurando que lo estaba haciendo bien. Fui la hija que nunca dio lata, la esposa que le tenía las camisas impecables al marido y la madre que siempre ponía el plato de todos en la mesa antes de fijarse si ella misma tenía hambre. Seguí al pie de la letra cada regla invisible de la sociedad y de mi familia, juntando elogios que en ese entonces sentía como trofeos, pero que hoy veo que no eran más que los barrotes de mi propia cárcel. Yo creía que mi valor dependía de que tanto aguantara sin quejarme, y entre más me anulaba para que los demás brillaran, más sentía que estaba cumpliendo con mi sagrada misión. Esa normalidad de mentira me hizo creer que me amaban por quien yo era, cuando en realidad solo me admiraban por lo útil que les resultaba. Había una belleza callada en ser el puerto seguro de todo el mundo, y me daba orgullo ser la que siempre tenía la respuesta, el consuelo y una paciencia de santa. Me tragué eso de que la mujer debe ser la sabiduría que edifica el hogar, y lo entendí como un mandato para ser el tapete donde todos se limpiaban los pies antes de entrar a sus propios sueños. No había drama en mis renuncias, ni gritos ni sombrerazos, solo el hábito diario de tragarme mis deseos para que la armonía de la casa no se moviera ni un tantito. Veía a otras mujeres de mi edad, y hasta las más jóvenes, tratando de malabarear con todo y una sonrisa a la cara, y sentía un consuelo muy peligroso al saber que yo era la mejor en eso. El error principal de mi vida no fue un pecado grave ni una tontería impulsiva, sino aceptar como si nada que mi felicidad era un artículo de lujo que podía dejar para después, para un futuro que ahora sé que nunca llega si no lo reclamas tú misma. Mi error más grande fue una construcción lenta, ladrillo por ladrillo, hecha de esos sí que soltaba cuando todo mi cuerpo gritaba no a todo pulmón. Por décadas, me creí el cuento de que el amor era un ejercicio de resistencia, una cuenta donde el que más se sacrificaba era el que más quería. Repetía lo mismo en cada detalle, en el mejor trozo de carne que le dejaba a mi esposo, en el color de las cortinas que escogía para darles el gusto a mis hijos, en dejar mis pasatiempos porque no había tiempo para babosadas. Cada elección parecía la correcta, la responsable. Al fin y al cabo, yo era la guardiana del bienestar de los demás y la gente me aplaudía por eso. No me daba cuenta de que, al adelantarme a cada deseo suyo, les estaba robando la oportunidad de conocerme de verdad, y me estaba robando a mí misma la oportunidad de existir fuera de la órbita de alguien más. Esa forma de ser se veía tan bien ante los ojos del mundo que nunca me puse a pensar cuánto me estaba costando ser el cimiento que nunca se raja. Mis amigos decían que yo era una fortaleza, mis hijos sentían que yo era eterna y mi marido veía en mí una extensión de sus propios brazos y caprichos. Sentía un orgullo muy necio por ser indispensable, confundiendo la maña que me tenían con una conexión profunda. Me sentía poderosa cargando con el peso emocional de 5 personas, jurando que eso me hacía superior, cuando la neta solo me estaba convirtiendo en un objeto de conveniencia. El error parecía una virtud tan brillante que me cegaba, tapando cualquier rastro de mí que intentara salir de entre tanto cansancio, volviendo mi vida un aparador de perfección, pero bien vacío por dentro. Lo que no veía, mientras me hacía pedazos para que a nadie le faltara nada, era que les estaba enseñando a todos que mi presencia era gratis y que no se acababa. Me portaba como si mis necesidades no existieran y, con el tiempo, la gente se lo creyó de veras. Si siempre estaba ahí, si nunca chistaba, si siempre sonreía aunque estuviera muerta por dentro, ¿por qué alguien se iba a preocupar por mí? Armé una dinámica donde mi silencio era la música de fondo de su felicidad, y acepté ese papel con una resignación que yo llamaba entrega. Ese error lo repetí en cada Navidad que me pasé encerrada en la cocina,
en cada opinión que me guardé para no armar bronca y en cada sueño que arrumbé en el cajón de las cosas que algún día haría por mí. Hoy, cuando miro para atrás, me doy cuenta de que a lo mejor tú estás haciendo exactamente lo mismo, creyendo que tu cansancio es una medalla de honor. Tal vez sientes que ser la que resuelve todo es lo que te mantiene segura y amada, pero esa es la mentira más grande que nos han contado. Viví 80 años para descubrir que la admiración que la gente tiene por tu sacrificio dura lo que dura tu utilidad. En el momento en que dejas de servirles, esa santidad que te cuelgan se esfuma, y te das cuenta de que no armaste lazos, sino contratos de servicio. Fui cómplice de mi propio borrón, creyendo que era una mujer de ejemplo, cuando solo era una sombra muy eficiente que se olvidó de que también necesitaba luz para no marchitarse. Lo que por fin paró mi piloto automático no fue un escándalo, sino un silencio absoluto y cortante que se instaló justo después del funeral de mi marido. Después de décadas de ruido, de que me estuvieran pidiendo cosas a cada rato, ¿de dónde está mi camisa? ¿Y qué hay de comer? La casa enmudeció de golpe. Me vi sentada en el sillón de la sala sin nadie a quien servirle nada. Mis hijos ya tenían su vida, se regresaron a sus ciudades y a sus propios líos, dejándome sola con el hueco de una rutina que ya no tenía sentido. Fue en ese instante, viendo el polvo bailar en un rayo de sol sobre la mesa del comedor, cuando me di cuenta de que no sabía qué hacer con mis manos si no estaban ocupadas cuidando a alguien más. Me acuerdo clarito de ir a la cocina para hacerme algo de comer y quedarme parada frente al refri abierto, sin poder reconocer ni un solo antojo que fuera de veras mío. Sabía perfecto que le gustaba a mi esposo, que les daba alergia a mis nietos y que prefería cada uno de mis hijos, pero no tenía ni idea de cuál era mi sabor favorito, o si de veras me gustaba el café amargo o si solo me lo tomaba así porque a él le gustaba. Fue un golpe de realidad muy fuerte. Me vi las manos todas arrugadas y sentí que eran herramientas de una vida de la que yo no había sido la protagonista. El vacío no era por su ausencia, sino por mi propia ausencia dentro de esa estructura que me tomó 60 años levantar y mantener con tanto empeño. Me quedé horas en ese silencio, sintiendo el peso del tiempo que ya no iba a volver, y me di cuenta de que el mundo allá afuera seguía rodando con una indiferencia que calaba hondo ante mi martirio. Las flores del jardín seguían creciendo, los vecinos seguían en lo suyo y el sol se ponía sin pedirle permiso a mi luto existencial. Toda esa entrega exagerada, toda la perfección que me puse como armadura, no sirvió para nada. Llegué a los 75 años sin saber quién era la mujer que vivía en mi propio cuerpo. Al no tener a nadie que me pidiera nada, salió a flote el abismo que traté de ignorar toda la vida. En ese silencio me cayó el 20. El sacrificio no genera gratitud eterna, solo deja un hueco enorme cuando aquello por lo que te sacrificaste ya no está. Después de ese silencio, el colapso por dentro era de esperarse. Me vi hundida en un mar de preguntas que le había sacado la vuelta toda la vida. Me miraba al espejo y no encontraba a la mujer detrás de la madre, de la esposa o de la dueña de casa impecable que todos conocían. La pregunta que más me calaba no era sobre lo que hice, sino, ¿dónde andaba yo mientras todos cenaban, mientras todos soñaban y decidían el rumbo de nuestras vidas? Darme cuenta de que yo misma fui la arquitecta de mi propia invisibilidad me trajo una incomodidad que ni los rezos ni los halagos del pasado podían calmar. Empecé a dudar si la gente me quería por ser yo, o nada más por lo fácil que les hacía la vida, y la respuesta que me daba el silencio era insoportable. Este lío no era una depresión cualquiera, era una crisis de identidad ya de vieja, un despertar a punta de trancazos al hecho de que viví para darles gusto a los demás. Me preguntaba si, de haber sido más difícil, más imperfecta o más egoísta, me hubieran querido menos o si, por fin, me habrían visto como un ser humano de carne y hueso. El dolor venía de entender que cambié mi autenticidad por una aceptación barata y que yo misma le di el visto bueno a mi propio apagón por 6 décadas. Sentía que había construido un monumento precioso para que vivieran otros, mientras yo habitaba en un cuartito sin ventanas al fondo de mi propia alma. Fue el punto más bajo, donde la máscara de mujer ejemplar se me rompió por completo y solo quedó el puro cansancio. Ese cuestionarme todo me hacía pensar en cada vez que pude decir yo quiero y que terminé diciendo ¿cómo prefieren ustedes? Me di cuenta de que la paz de mi familia la pagué con la sangre de mi propia individualidad, y que yo era la única responsable de ese trato tan injusto. ¿Cómo pude ser tan movida para cuidar mundos ajenos y tan descuidada con mi propio universo interior? Esta frialdad no era solo tristeza, era la lucidez de saber que la muerte ya estaba tocando a la puerta y yo todavía no empezaba a vivir para mí.
El colapso fue el precio de entender que mi vida fue un ensayo larguísimo para una obra en la que nunca me dejaron salir al escenario principal. Me quedé siempre tras bambalinas, acomodándoles el vestuario a los demás. La verdad que aprendí en el silencio de mi vejez es tan simple que duele. Nadie va a venir a darte un premio por haberte abandonado. Nos pasamos la vida creyendo que el autosacrificio extremo es una santidad que nos van a pagar con gratitud eterna o felicidad después. Pero la neta es que la sociedad aplaude a la mujer perfecta mientras le sirve de algo, y se olvida de ella en cuanto se vuelve una carga. Esa perfección que buscas no es un lazo de amor, es una soledad donde te mueres un poquito cada día para que los demás vivan a sus anchas. La verdad es que entregarse de más no enseña a la gente a quererte, solo les enseña que pueden usarte sin tener que verte nunca como alguien que también tiene alma, dolores y ganas propias. Esta revelación va en contra de todo lo que nos enseñaron sobre el deber de la mujer y el valor de la renuncia, pero es lo único honesto que me queda por decir. El mundo no necesita más mártires invisibles que sonríen mientras se anulan. Ya está lleno de casas relucientes habitadas por mujeres vacías. El éxito de veras no es llegar al final con un currículum de sirvienta impecable, sino poder verte al espejo y reconocer a la que está ahí, con todas sus fallas y sus decisiones propias. La bondad sin límites no es una virtud, es una forma de miedo disfrazada de generosidad. Aprendí, ya muy tarde, que ser buenita todo el tiempo es una violencia contra una misma, y que la única que se muere de veras cuando te apagas eres tú, mientras los demás nada más siguen con su vida. Te veo ahora, tal vez en tus 30 o 40, corriendo del trabajo al gimnasio, de ahí a la escuela de los niños y con la urgencia de mantener una sonrisa que no le estorbe a nadie. Crees que estás dejando un legado de amor con ese cansancio que ya no se te quita con nada, pero si fueras honesta contigo un segundo, sentirías ese mismo olor a cenizas que sentí yo. Estás repitiendo mi mismito patrón, pensando que si eres un poquito más eficiente, un poquito más delgada o más paciente, por fin te van a dar esa validación que te va a llenar el hueco del pecho. La verdad es que no estás armando un vínculo, nada más estás maleducando a los que te rodean para que esperen tu sacrificio como algo que les toca por ley. Si no dejas de ser la que les resuelve todo a todos, vas a terminar siendo la mujer de 80 años que soy hoy, llena de hubieras y arrepentimientos. ¿Qué va a pasar contigo cuando se apaguen las luces y ya no tengas a nadie a quien apantallar con tu aguante? ¿Podrías soportar estar contigo misma sin sentir la culpa de no estar haciendo algo para alguien más? Te lo pregunto porque el futuro que te espera, si sigues borrándote así, es un sillón solitario donde la gratitud de los demás no te va a alcanzar para calentar tu alma fría. Crees que tienes todo el tiempo del mundo para empezar a ser tú, pero el tiempo es un señor muy canijo que se traga a quien no tiene el valor de decir no. ¿Cuántos pedazos de ti ya dejaste morir solo para mantener una paz que, en el fondo, es de mentira porque tú no estás incluida en ella? Si no cambias de rumbo ahorita, tu destino va a ser el mío, que te recuerden como una santa, pero que se olviden de ti como mujer. Mi consejo no es que mandes a volar a tu familia o que te portes como una irresponsable, sino que aprendas el pequeño y sagrado arte de decepcionar a la gente a propósito. Empieza hoy a poner una barda donde tu yo termina y el otro empieza, aunque eso les cale a los que ya se acostumbraron a que les sirvas. Di que no a un favor que te va a dejar sin energía y di que sí a un antojo que parezca egoísta, pero que es el oxígeno que tu identidad necesita para no asfixiarse. Escoge un hobby que a nadie le guste, tómate una tarde de flojera sin cargar con el peso de la culpa, o de plano deja los trastes en el fregadero para leerte un libro que te recuerde quién eras antes de que todos te necesitaran. Empieza aunque no te salga perfecto, empieza de a poquito, pero empieza ya a recuperar el terreno de tu propia vida antes de que el mapa de tu existencia lo terminen de dibujar manos ajenas. Me miro las manos ahora, a los 80, y veo la piel delgadita como papel, manchada por el sol de los veranos que me pasé cuidando la alegría de otros sin meterme nunca al mar. Viví 6 décadas en un error muy cómodo, siendo el marco de cuadros que yo no pinté, y ahora me doy cuenta de que los poquitos años que me quedan de verdad valen más que todo ese tiempo de perfección de mentira. Siento un arrepentimiento que no duele como herida, pero pesa como ancla, el lamento de quien descubrió su valor cuando el mercado ya estaba cerrando. Cambié mi juventud, mi voz y mi fuerza creativa por una paz de hogar que se deshizo en cuanto dejé de ser el engrane que la movía, y esa es una cuenta que no sale a favor. No me tengo lástima, lo que siento es la urgencia de quien sabe que el reloj no se para porque tú decidiste despertar tarde.
En estos últimos años aprendí que un minuto de honestidad brutal conmigo misma alimenta más que 10 años de que me aplaudan una paciencia que nunca quise tener. El contraste es muy fuerte entre las décadas que viví bajo el guión de otros y este cachito de tiempo en el que por fin decidí qué quiero comer, hacia dónde quiero mirar y a quién dejo entrar en mi silencio. Es una urgencia emocional que me dan ganas de gritarle a las paredes que la vida es demasiado cortita para ser un personaje secundario en tu propia historia de amor. Cambiaría todos los trofeos de esposa abnegada y madre ejemplar que tengo en la repisa por una sola década de haber sido yo, así nada más, sin pedir permiso ni esperar a que alguien me diera chance de existir. El tiempo que perdí siendo impecable es un fantasma que me visita cada noche, recordándome que la santidad es una soledad muy fría y que la vida real está hecha de mugre, errores y libertad. Tengo 80 años y me quedan, si bien me va, unos cuantos veranos antes de que mi silencio sea definitivo. Ya no tengo tiempo para mentiras piadosas, por eso te pregunto, ¿qué vas a escoger dejar morir hoy para que tú puedas, por fin, nacer? No esperes una señal, ni un permiso, ni a que todos a tu alrededor estén contentos, porque ese día no va a llegar nunca si depende de la comodidad de ellos. El tiempo no va a ir más despacio para que tú pienses tus opciones, y cada minuto que te pasas tratando de ser la mujer perfecta es un minuto menos que pasas siendo una mujer viva. La decisión es tuya, y tiene que ser ahora, mientras todavía tengas aire para decepcionar al mundo y salvarte a ti misma.